lo que dice la palabra de Dios. Aquí el Señor y ya sí puede poner las diapositivas. Ya son esas. ¿Ya son? Sí, es donde se quedó. Okay. ¿Sí, no? Pues la Sí, ahí está. Ok. Bueno. Algo que vino a hacer Jesús fue a sanar la mente. Dice en Isaías, a todos los sedientos. A lo mejor tú me puedes preguntar, pero físicamente pues no tengo sed, pero espiritualmente sí. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a la samaritana, si tú tomares del agua que yo tengo para darte, no tendrías sed jamás. Porque en ese momento Jesús tiene un encuentro con una samaritana en un pozo y esta samaritana estaba sacando agua del pozo. Y ella tenía una necesidad en su alma que no se saciaba. Ella estaba buscando el amor. ¿Y cómo sabemos que estaba buscando el amor? Porque la Biblia dice que había tenido 5 esposos. Ella estaba buscando el amor en un hombre. Pero el verdadero amor, dice la Biblia que Dios es amor. Y la fuente del amor, todos nosotros veíamos que tenemos la necesidad de sentirnos amados. Pero ese vacío que tú y yo podemos experimentar, solamente lo puede llenar Dios. Solo Dios. Ajá. Y aquí en Isaías le dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David, he aquí, yo lo digo por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. ¿Ok? Aquí en este texto que habla la Biblia, aquí dice que busquemos a Dios. O sea, nosotros necesitamos a Dios. Sí, amén. ¿Por qué?
Porque tenemos dos tipos de sabiduría, una sabiduría diabólica y una sabiduría divina. ¿Quién es la fuente de la sabiduría divina? Solamente Dios. ¿Y cómo vamos a encontrar esta sabiduría? En la mente y en la palabra de Dios. Ajá. Hoy en día vemos que hay hombres o mentes muy brillantes que al mundo le parecen filósofos, ateos, pensadores. Vemos que hasta los mismos griegos como Sócrates, Platón, Hipócrates eran hombres que pues la gente los consideraba hombres muy sabios, hombres muy inteligentes, gentes de una mente prodigiosa. Pero quiero decirte que ese es el estándar del hombre. El hombre juzga las cosas de manera natural, pero el que juzga de manera espiritual es Dios. Y quiero decirte que, como a lo mejor tú no lo sabías, Sócrates, Hipócrates, Platón eran hombres que eran griegos, eran mentes muy inteligentes, aparentemente pues muy buenos, pero eran hombres pecadores. ¿Por qué? Porque por cultura, los griegos eran hombres que tenían un problema muy fuerte, y era el pecado sexual. ¿Sabías que el pecado, por ejemplo, el pecado sexual ha destruido civilizaciones como la de Sodoma y Gomorra? Sí, tenemos a los amalecitas, tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Entonces, ¿por qué? Porque los griegos, por ejemplo, tenían una esposa, pero tenían una concubina, tenían un amante, tenían una prostituta, ¿sí? Y tenían aparte relaciones con jovencitos que eran homosexuales. Era la cultura en aquel entonces de los griegos. Si tú tienes la oportunidad de estudiar a los griegos, yo te invito a que estudies y te vas a dar cuenta. Ellos lo veían normal, lo veían natural, lo veían de alguna manera bien, pero la gente juzgaba que eran hombres pues muy inteligentes, pero tenían una inteligencia diabólica. Así lo dice la Biblia, no lo digo yo. Ahorita lo vamos a ver para que tú puedas ver cómo Dios dice a esas personas. Dios le dice, por ejemplo, a esas personas necios, ¿sí? Dios le dice a esas personas inicuos. Dios les dice a esas personas que son impíos. O sea, no lo digo yo, ahorita lo acabas de leer tú aquí en el versículo. ¿Quién es una persona inicua o una persona que practica la impiedad? Pues son aquellos que están no tomando en cuenta a Dios. Y ahorita vamos a ver por qué es importante. Porque ¿sabías que los mayores problemas que hoy en día está surgiendo en la vida cotidiana en este mundo es que está habiendo alteraciones en la mente muy fuertes? ¿Sí? Este mundo, esta nación, este país junto con otras naciones del mundo están creyendo a una filosofía diabólica, por ejemplo, como es la liberación sexual, como es lo que dicen, por ejemplo, sexólogos, lo que dicen los ateos, etcétera. Hoy la gente está buscando respuestas en el hombre, cuando las respuestas solamente las tiene Dios. Por eso es bien importante que tú y yo vayamos a la palabra de Dios. Ajá. Ahí, ¿se alcanzan a ver ahí lo que está escrito? ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, ahí, por ejemplo... Sí. Gracias. Bueno, aquí vemos que dice que no debemos pasar por alto la importancia de nuestra mente. Mira, por ejemplo, lo que tú comes, ¿sí? Si tú comes comida chatarra, ¿qué va a producir en ti? Pues enfermedades, ¿sí? Si tú te alimentas sanamente, vas a tener vigor, vas a tener salud, vas a tener muchas cosas. Pero si nosotros alimentamos nuestro cuerpo con basura, pues obviamente vamos a vivir las consecuencias. Así sucede con la mente. Nosotros tenemos que alimentar nuestra mente de los pensamientos de Dios. Necesitamos la mente de Dios. En un canto que ahorita estábamos alabando a Dios, decíamos, ayúdame a ver con la mente de Jesús. Jesús tenía una mente prodigiosa. No ha habido
mente ni la habrá más maravillosa que la mente de Jesús, porque Él era el Hijo de Dios. ¿Sí? La gente se maravillaba cuando oían hablar de Jesús, cuando veían lo que Jesús hacía. La gente se maravillaba. Decían, hoy realmente Él es el Hijo de Dios, porque solamente Él puede hacer algo así. Ajá. Entonces, vemos que tú y yo, lo que hacemos es el resultado de lo que pensamos. A mí me gustaría que anotaras esto. Lo que yo hago es el resultado de lo que pienso. Ajá. ¿Por qué? Porque ¿cuál es? Dice la Biblia en Proverbios 23:7. Vamos a buscar Proverbios 23:7 para que tú lo veas con la palabra de Dios. Proverbios 23:7. Amén. Dice la palabra, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Amén. Ok. ¿Qué es el corazón? El corazón del hombre, como te lo mencionaba en la enseñanza anterior, es el alma, que es pensamientos, sentimientos, emociones y voluntad. Cuando el hombre pecó, estas cuatro se afectaron. Están afectadas, están desordenadas. Hoy Dios, ¿cómo puedo empezar a ordenar mi mente? Necesito la palabra de Dios, para que la mente de Dios vaya sanando mis sentimientos, mis emociones, mi voluntad y mis pensamientos. Necesito los pensamientos de Dios para que me vaya ordenando. Cuando tú le permites a Dios que Dios ordene tu corazón, tú vas a sanar. Ya no te va a importar lo que piense la gente de ti, te va a importar lo que piense Dios de ti. Cuando venga alguien y te diga, es que ya no te amo, pues yo te amo. Tú vas a poder dar amor a aquel que no te ama. Porque hay gente que dice, es que mi dignidad es, yo soy una persona que tengo dignidad. La verdadera dignidad es amar al que no te ama. Esa es la verdadera dignidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que qué caso tiene amar a los que nos aman. Dios nos manda amar, por ejemplo, a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque tú y yo, por ejemplo, éramos enemigos de Dios. Sin embargo, Dios tomó la decisión de amarnos, lo mereciéramos o no lo merecíamos, porque Él es Dios. ¿Y qué debo de empezar a hacer yo? A reflejar lo que es su mente. Amar. Ay, pero es que eso es bien difícil, ¿sí? Porque necesito revestirme de la mente de Dios, empezarme a llenar de los pensamientos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien te hace algo? Te enojas, te ofendes, te hieres. ¿Por qué? Porque él está herido. La Biblia dice claramente en el libro de Proverbios que cuando alguien nos ofenda, pasemos por alto la ofensa. ¿Qué significa? Perdonar. Pero yo no puedo perdonar si yo no he recibido el perdón de Dios. ¿Cómo puedo dar algo que no he recibido? No puedo. Por eso me cuesta trabajo. Cuando tú y yo vemos lo que hizo Jesús en la cruz, nosotros no merecíamos el perdón de Dios. No merecíamos su amor. Sin embargo, Él tomó la decisión de amarnos. Él tomó la decisión de perdonarnos. No por méritos, sino por Él mismo, que Él decidió. Cuando tú y yo tomamos la decisión, fíjate bien, todo es cuestión de decisiones. Yo puedo decidir
vivir todo el tiempo resentido. Esa es tu decisión. Pero eso te va a robar la paz, eso te va a vivir todo el tiempo enojado, ¿sí? Amargado, frustrado, te roba la paz, el gozo, la alegría. Y Dios te ofrece un camino que aparentemente puede ser más difícil, pero es un camino que te va a ayudar a experimentar paz. ¿Sí? Entonces, aquí la Biblia nos dice que cuál es tu pensamiento en tu corazón, tal es la persona. Por ejemplo, el producto de lo que tú y yo somos es el producto de nuestros pensamientos. Lo que tú y yo pensamos es lo que hacemos. Fíjate, y hasta lo que decimos. Ajá. Bueno, entonces aquí vamos a ir a Romanos 8:5. ¿Cuáles son los deseos de la carne y cuáles son los deseos del espíritu? Vamos a ir a Romanos 8:5 y alguien que me busque Gálatas capítulo 5. Por favor, si no me equivoco es versículo 10, del 10 en adelante, si no me equivoco. Romanos 5:8. Perdón, 8:5 y el otro es 5:10. Perdón, Gálatas. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Sí. Amén. Ok. Ahora vamos a Gálatas, es el 5:16. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Fíjense bien, piensan. ¿Ok? Mas los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Ok? Vamos a Gálatas 5:16. Si todos tuviéramos la misma, nada más página. Amén. Vamos a ver. 5:16. 5:16. Ahí vemos que dice conflicto. Hay un conflicto. Un conflicto. O sea, hay una pelea. Un conflicto. Dice, Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. el 17, Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiese. ok, mi versión dice, digo pues, andad por el Espíritu. La palabra andad significa caminar. Significa una acción. Mi pensamiento me va a llevar por un camino. Dios puso dos caminos, uno de vida y uno de muerte. Si yo estoy siguiendo el camino de la carne,
el fin es muerte. Si yo estoy caminando, buscando andar en el Espíritu, el camino es vida, vida eterna, ¿ok? De esa manera sencillita. Y dice, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Eso dice esta versión, que es Biblia de las Américas. Para que no hagas lo que tú deseas. Nosotros deseamos hacer cosas. Por eso necesito el Espíritu de Dios para que me ayude a no hacer lo que yo deseo. El pecado, hermanos, es placentero. El pecado produce placer. Sí. Te lo quiero decir. ¿El pecado es agradable? Sí. El pecado, de alguna manera, ¿podemos pensar que se siente rico? Sí. ¿Te lo tengo que decir? Sí. Pero va en contra de la naturaleza del Espíritu. El pecado es agradable a los ojos, es agradable a la carne le gusta, se siente bien, pero es un camino de muerte. ¿Ok? Y dice en el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, ahí léanle en ese versículo que sigue en el 19, lean ustedes para que lo puedan ver cuáles son los deseos de la carne. Sí. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. ¿Qué más? Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los practicantes de tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ok. Dice que no heredarán el reino de Dios. En la enseñanza que tuvo el hermano Oscar a bien compartirnos, ¿sí? Por ejemplo, en la iglesia católica, en la iglesia donde tú quieras que vayas, pero si la persona está viviendo bajo la carne, no está siguiendo a Cristo. Porque les leía en el versículo claramente que Cristo no peca y que si somos amigos de Cristo, nosotros ya no debemos de pecar. Jesús dijo, por sus frutos los conocen. Ajá. Ok. Si yo soy amigo de Jesús, voy a pensar como Jesús. Voy a vivir como Jesús. Si soy enemigo de Jesús, voy a hacer lo contrario. Fíjate bien. Porque no podemos, o soy amigo, o soy enemigo. No puedo estar con un pie y con otro, ¿no? Fíjense bien. Entonces, la religión, hermanos, provoca eso. La religión dice, pues estoy haciendo esto, pero a mí me gusta. Ejemplos bíblicos, ejemplos muy connotados, por ejemplo, lo veíamos, por ejemplo, el Papa dice que los homosexuales son hijos de Dios. Tú ahí estás leyendo que los homosexuales no van a heredar el reino de Dios. La pregunta, ¿quién dice la verdad? ¿Dios o el Papa? ¿Te das cuenta por qué necesitamos la Biblia? La Biblia es la que nos va a ayudar a discernir lo que está bien y lo que está mal. La Biblia nos da discernimiento. Cambia nuestra mente a la mente de Dios. Si Dios dice que no, es no. Ajá, ok. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Vamos a cuáles son los frutos del Espíritu. ¿Qué es? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de qué? ¿El que sigue? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andaremos también por el Espíritu. Amén. Ok, entonces, ¿a qué vino Jesús a salvarnos de qué? Del pecado. Tú y yo merecíamos un castigo por causa del pecado, pero Jesús dice, no, yo no quiero que ellos mueran, yo quiero que ellos tengan vida. Tengan vida. Merecíamos un castigo que costó la misma vida del Hijo de Dios, porque nadie podía pagar esa deuda, solamente el mismo Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él no había pecado. ¿Sí? Se tuvo que derramar su sangre en la cruz. Por eso cuando ahorita cantábamos ese canto, gracias Señor Jesús, porque viniste a salvarme. Jesús vino a salvar a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Lo dice la Biblia, que Jesús vino a salvar al pueblo de sus pecados. Gracias Jesús, porque viniste a rescatarme. Tú viniste por lo más vil, por lo más menospreciado, por el lodo. ¿Sí? Eso es lo que en algún momento la práctica del pecado va ensuciándonos. Nos ensucia. ¿Por qué? Porque obviamente ese pecado nos daña a nosotros. Por eso Jesús tuvo que morir. Cuando tú y yo entendemos la cruz, entiendes el verdadero evangelio de la salvación. Hoy en día, por eso te decía que por ejemplo hay gente que se persina. Eso no te salva, eso es un rito. ¿Pero por qué? Porque nos lo enseñaron. Te lo digo, yo era católico, yo me persinaba, pero la cruz dice que era donde eran colgados los malditos. Cuando yo me persino, ¿dónde está la bendición? La bendición está en lo que hizo Jesús, que vino para salvarnos del pecado, de la condenación del pecado. Entonces, tú y yo tenemos que cambiar a la mente de Cristo. ¿Cómo ve Dios el pecado? Lo aborrece. La Biblia dice que Dios aborrece el pecado, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, la palabra de Dios nos va a ayudar a entender, ¿sí?, y a discernir con los pensamientos de Dios. Entonces, ¿dónde tú y yo libramos las batallas? En la mente. ¿Sí? Por ejemplo, durante años Satanás ha bombardeado al hombre, ¿sí?, en la mente. ¿Cómo? Con tentaciones. Porque la Biblia dice que en este mundo, en esta tierra, el que está gobernando es Satanás. Y está influenciando a los hombres. Cuando tú y yo venimos a la palabra de Dios, nos cambia los pensamientos. Nos empezamos a llenar de los pensamientos de Dios y empezamos a pensar como Dios lo ve. El mundo está bajo el dominio de Satanás. Muy sencillo. Hoy en día tú ves cómo está todo lo que es este mundo. Por ejemplo, las noticias. Yo veía a un periodista que hoy en día usa muchas palabrotas, groserías, y él le llama que está en un sentido de justicia, porque él está juzgando a los que están haciendo el mal, pero él también está siendo un generador de violencia. Porque la Biblia dice que quitemos de nuestra boca toda palabra corrompida, toda grosería, todo insulto. ¿Por qué? Porque Dios nos dio nuestra boca para bendecir, no para maldecir. Tú y yo, en experiencias vivenciales, vivimos, por ejemplo, de palabras de personas que nos aman y nos dicen groserías, nos dan... ¿Pero por qué? Porque no conocen la mente de Dios. Dios nos dio la boca para bendecir,
no para maldecir. Ajá. Ahorita te voy a enseñar el versículo para que tú lo leas. Entonces, durante años Satanás ha bombardeado con tentaciones. ¿Cómo son las tentaciones? Fíjate, muy sencillo. Hoy ha inundado todas las redes sociales con pornografía, si te das cuenta, hoy en día todo está basado en apariencias físicas, mujeres, hombres desnudos, etcétera, etcétera, etcétera. Ha bombardeado la mente del ser humano, así la ha bombardeado. Ajá. ¿Qué otra cosa vemos? Hoy en día, ¿cuáles son los programas que tienen más vistas y que le gusta más a la gente? La gente que se dedica a hacer críticas, que se dedica... Yo no puedo creer que, por ejemplo, la gente vea a un payaso como este payaso que ahorita se llama, hasta se me olvida el nombre, es un payaso muy famoso, que va a la gente y les hace cosas que no están bien. Brincos dieran, ¿no? Y la gente lo ve normal, pero la gente va y hasta el payaso pues hace cosas con las esposas. Veía una cosa bien bárbara que toma una mujer y el esposo se enoja, pero yo digo, pues el esposo, tú vas a ese show. ¿El problema de quién es? Del esposo. ¿Sabes qué? No. ¿Por qué? Porque ahí humilla, denigra a la mujer y lo hace parecer divertido, pero está denigrando al ser humano. ¿Por qué? Porque hay una afectación en la mente de este hombre. Aunque aparentemente parece ser divertido, no quiere decir que sea sano. Fíjense bien, puede parecer divertido, pero no significa que sea sano o que sea justo. Porque ningún ser humano, si Dios nos dio un valor tan alto como el de Jesús, Dios no viene a humillar a nadie. ¿Me explico? La humillación, la vergüenza es producto del pecado. La burla es producto del pecado. Vamos entendiendo. Ajá. Entonces, aquí lo importante es entender, dice, lo llena de tentaciones como la droga, como el alcohol, ¿sí? Con las cosas que son placenteras momentáneamente, pero al final de cuentas, pregunta, ¿sí? Por ejemplo, la droga, ¿qué te produce? Aparentemente hoy muchas personas consumen drogas para sentirse bien, para sentir euforia, para sentir placer. Hay unos que hasta lo toman por necesidad, ¿no? De alguna manera. Por ejemplo, hoy en día vemos que yo soy chofer, ¿sí? Hay compañeros en mi ruta que toman esto para el cansancio, pero no quiere decir que sea lo adecuado, no quiere decir que ese sea el estándar de Dios. Ese no es el estándar de Dios, porque Dios no nos quiere ver afectados. Dios quiere que tú y yo durmamos bien, comamos bien, pasemos tiempos con nuestra familia, pasemos tiempos alegres, contentos, disfrutemos en paz, en bendición. Ese es el diseño de Dios. Pero el enemigo lo ha distorsionado y ofrece tentaciones. Hoy en día hay personas que, por ejemplo, cuando sufren una depresión, ¿qué hacen? Buscan la droga, buscan el alcohol, buscan aliviar ese dolor y mitigarlo a través de, diciéndole al vicio, pues tú haz algo que yo no puedo hacer. Mitiga este dolor, mitiga este sufrimiento. Ajá. O también lo hace a través de ¿qué? Del sexo. ¿Por qué? Porque científicamente está comprobado, por ejemplo, que la actividad sexual, hermanos, sube la dopamina. La dopamina es una hormona que nosotros tenemos aquí que nos produce euforia, nos produce felicidad, pero no quiere decir que eso sea lo mejor. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo tenemos situaciones en nuestros pensamientos, por la práctica del pecado, vamos a vivir las consecuencias que luego va a ser una depresión más profunda. Vamos a vivir situaciones en donde la persona puede volverse esquizofrénica, puede volverse amargada, puede volverse totalmente muy perfeccionista, etcétera, etcétera. Hay muchas connotaciones, pero ahora, ¿qué necesito? El enemigo en la mente nos ha llenado de temores, de pensamientos negativos. Es que nadie te va a querer, nadie te ama, vales poco, no sirves.
Así funciona el enemigo. Veíamos en un canto que nosotros nacimos para servir a Dios. Entonces, ¿servimos o no servimos? El problema es, ¿a quién estoy sirviendo? ¿A Dios? ¿O al placer? ¿O al enemigo de Dios? El problema es identificar a quién estoy sirviendo. Hoy en día el enemigo está usando mucho, por ejemplo, la música. La música es algo que, como en los tiempos de Noé, en la música se están moviendo muchas cosas. Quiero decirte que a mí me tocó orar por un compañero que en algún momento oyó un canto de Katy Perry, de una canción de Katy Perry. Katy Perry, a lo mejor no sé si hayas escuchado, Katy Perry era cristiana. Ella nació en cuna cristiana, pero en algún momento ella tenía deseo de fama. La Biblia dice que de qué sirve ganar al mundo entero si después podemos perder nuestra alma. Fíjate bien, Katy Perry conoció del Evangelio, pero se alejó. ¿Por qué? Porque ella tenía deseos de fama. Pero, ¿Dios lo permite? Sí. Porque Dios en su amor, en su misericordia, le está mostrando a Katy Perry que por ese camino que va, y ella lo ha dicho últimamente, que se siente vacía. Tiene dinero, tiene fama, tiene poder, es idolatrada por mucha gente, pero se siente sola, se siente vacía. Con todo el dinero que tiene, riquezas, todo, se siente vacía. Preguntan, ¿por qué? Porque le hace falta lo más importante, Dios. Amén. Si tienes a Dios, lo tienes todo. Si no tienes a Dios, así tengas riquezas, tengas fama, tienes poder, te va a seguir faltando lo principal, que es Dios. Entonces, ¿qué es lo que trata? ¿Cómo buscó tentar Satanás a Jesús? Le dijo, si tú te postrares delante de mí, todos estos reinos y riquezas serán tuyos. ¿Qué está usando Satanás hoy en día? Que la gente ponga su mirada en poder, fama, riquezas. Y le dijo Jesús, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. La palabra de Dios, hermanos, nos ayuda a derribar las fortalezas. Por una parte mi carne dice, pues yo deseo esto, deseo aquello, sí, pero si mis deseos van en contra de lo que Dios dice, cuidado, porque me puedo perder. Entonces, ¿qué usa? Tentaciones, temores. Acabamos de vivir una pandemia. ¿Cómo andaba la gente? Toda asustada. Al principio no tomó en serio lo de la pandemia, pero ya después, cuando empezó a morir mucha gente, ¿cómo andaba la gente? Con miedo. Y se ponían los cubrebocas y todo. Y me llama la atención, hermanos, toda la gente se ponía los cubrebocas, que eran los protectores bucales, pero no toda la gente estaba buscando a Dios. ¿Y qué es lo primero? Buscar a Dios. Dice la Biblia en el Salmo 91 que podré andar en valle de sombras de muerte, que podrán caer 1000 a mi lado, 10,000 a mi diestra, pero el mal no me va a tocar, que ninguna plaga, ninguna mortandad me tocará, pero es para el que habita al abrigo del Altísimo. Si yo estoy caminando con Dios, Dios tiene cuidado de mi vida. Y si en ese momento yo muriera, ¿a dónde voy? Si estoy en Cristo, con Dios. Pero si muero sin Cristo, ¿a dónde va a ir mi alma? Fíjate bien, la Biblia nos empieza a abrir la mente y empezar a pensar como Dios piensa. Entonces, vemos que usó muchos temores. ¿A qué le tienes temor hoy en día? A la muerte, a la soledad, al abandono. Ahorita vamos a tocar, usa muchos temores, a que te vaya mal, a que no tengas trabajo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, usa los temores. Los temores, hermanos, los miedos es la ausencia de fe. Cuando tú experimentes un miedo, es porque te falta fe. Ok. ¿Qué más usa? Pensamientos negativos. ¿Qué pensamientos tienes? De acuerdo a lo que tú pienses, ¿sí? Es como
cómo te vas a comportar, vas a actuar. Tenemos complejos. Ay, es que yo me siento muy el patito feo. Es que yo siento que nunca nadie me va a querer. Es que yo siento que nunca nadie me va a amar. Complejos. Es que yo creo que nunca voy a ser feliz. Complejos, etcétera. ¿Qué más usa? Usa dudas. ¿Sí? Usa inmoralidades. Hoy en día, fíjate bien, tristemente, lo he compartido y lo voy a seguir compartiendo. Hoy en día a una policía del metro la sancionan porque le dijo a un hombre una verdad, que era hombre disfrazado de mujer, y la sancionan en pro de la igualdad. Pero ¿cuál igualdad? Si no es mujer. El vagón dice claramente que el vagón es para mujeres y niños. ¿Y quién es el que tiene el problema en la mente? Pues desde las autoridades que sancionaron a esa mujer. ¿Te das cuenta? Bien tremendo. ¿Cómo está el mundo descomponiéndose socialmente, moralmente? ¿Por qué? Porque eso nos comprueba que Dios está permitiendo que el hombre vea eso, vea todo esto para enseñarle al hombre que nosotros no nos podemos gobernar. Por nosotros mismos no podemos. Necesitamos a Dios. Que Él sea el Rey, que Él sea el soberano, que Él sea el Rey de reyes y Señor de señores de mi vida. Si Jesús es el Rey, el Señor de señores, lo que dice Dios, yo lo creo. Entonces está usando inmoralidades. Por ejemplo, hoy en día vemos parejas que ya hoy, como en los tiempos de Lamec, que fue el primer hombre bígamo, se está volviendo. Veíamos que en un video que les compartí, que hay un hombre que aquí en México ya tiene 2 mujeres y dice que son sus esposas. Y el problema no va a ser nada más para él. El problema es si el gobierno o los gobiernos empiezan a autorizar que esos matrimonios sean legales. ¿Qué crees que va a suceder? Van a venir juicios de Dios contra la humanidad, porque Dios castiga el pecado, no le agrada el pecado. Entonces usa inmoralidades. Hoy veíamos, por ejemplo, que hay parejas que en el parque tienen relaciones sexuales. Antes era una falta cívica y ahora ya no. ¿Por qué? Porque están usando su plena libertad, pero Dios no lo ve así. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que honroso y sin mancilla sea el hecho matrimonial. Fíjate bien, Dios ve el matrimonio como algo muy sagrado, como algo muy bonito, en donde en un cuarto, en tu intimidad, nada más están 2 almas y Él. Es algo muy, muy hermoso y muy sagrado delante de Dios. Eso no está para compartirse con los demás, es algo muy íntimo. Entonces, tenemos que aprender a ver las cosas como las ve Dios. Entonces, ¿cómo lo puedo saber? Con la palabra de Dios. Si yo no tengo la palabra de Dios, no voy a poder discernir lo que está bien y lo que está mal. La Biblia dice, hay de los que le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Vemos que usa la inmoralidad y obviamente vemos juicios. Veíamos, por ejemplo, a un presidente del PRI que arremete a golpes contra un presidente y ya no es respeto a la autoridad. Pregunta, a lo mejor él puede estar defendiendo algo que puede en su manera ser justa, pero el proceder que está haciendo no es justo, porque está llevando un mensaje de que las cosas se tienen que arreglar con violencia, y Dios aborrece la violencia. Entonces, esto es bien importante para que aprendamos a entender. Entonces el enemigo no conoce nuestros pensamientos, pero sí sabe cómo poner mentiras en la mente y hacernos creer que son nuestras ideas. Como lo hizo, pues obviamente con el transexual que en el metro le dice, es que yo me siento mujer. Bueno, te sientes, pero no eres mujer porque tienes un órgano reproductor masculino, ¿sí? La voz, hay muchas cosas, como en algún momento lo ha explicado el hermano Oscar, que bueno, ha manejado más la biología, ¿sí? Y lo que habla.
pero no es. El problema en qué está, en el pensamiento, en la mente. ¿Sí? Hay personas que dicen, es que yo me siento perro. Hoy en día ya hay gente que se siente perro, que ya se siente, pues puedes pensarlo, pero no es. A ver, come comida de perro. Yo hace poquito compartí un video de una niña que le dice a su papá, es que yo me siento perro. Y le dijo el papá, ¿ah, sí? Bueno, entonces ya no vas a vivir con nosotros. Viene la corrección del papá. Por eso les digo que el papá es muy importante. Si el papá es un hombre que está buscando a Cristo, va a poder ayudar a sus hijos a que tengan la mente de Cristo. Entonces el papá le dice, ok, ¿te sientes perro? Ok, a partir de hoy ya no vas a dormir aquí. Ya no tienes tu cuarto, ya no. Allá vete a la casa del perrito. Y ya no vas a comer comida de nosotros, vas a comer comida de perro. Te voy a dar croquetas. Y fue un golpe muy fuerte para la hija, y en ese momento ella le dice, no, bueno, está bien, ya no me siento perro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera pues se le tuvo que establecer un límite, porque no era perro. Ella dice, me siento perro, pero no soy perro. Hay muchas cosas que hoy el enemigo está bombardeando, de verdad, y a veces ahorita nos puede parecer de alguna manera chusco, pero ve a dónde está yendo este mundo. O sea, nada más ve en qué dirección vamos. O sea, tú date cuenta. Hoy en día las mujeres, los hombres, por ejemplo, las mujeres ya no pueden salir a la calle, porque ya tienen miedo de que las vayan a asaltar, de que les hagan algo, de que las vayan a tocar en la... ¿Y ese será el plan de Dios? No. ¿Por qué? Porque el mundo está viviendo una mentira y un engaño, ¿sí? Desafortunadamente eso está pasando. Y la Biblia nos va a hacer entender que tú y yo necesitamos a Dios. Por ejemplo, Satanás indujo a David a hacer un censo del pueblo. También lo hizo con Judas. Por ejemplo, Judas, ¿quién era? Pues era alguien muy cercano a Jesús. ¿Y qué pasó? Lo traicionó. ¿Por qué? Por unas monedas. Por unas monedas. Entonces, el problema está en dónde estaba el corazón de Judas. Había avaricia. Había avaricia. ¿Pero por qué? Porque él le permitió un pensamiento. Hoy en día, por ejemplo, la Biblia dice a los papás que no dejen que sus hijas se prostituyan. Hoy en día hay papás que dicen, con tal de que me den dinero, órale, te vendo a mi hija. Hoy en día en siglo XXI, Ajá, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿qué ha pasado? ¿Cuánto vale la vida de un hijo? Debo de entender que si para Dios es importante, para Dios es valioso, ¿cómo debo de verlo yo? Así, lo mismo. Entonces, vemos que Satanás indujo a Judas para que traicionara a Jesús. Hoy en día hay muchos matrimonios donde Satanás, si los hombres y las mujeres no están viviendo una vida de oración, tanto al hombre como a la mujer puede meterles un pensamiento. Esto es bien importante. ¿Cómo? Muy sencillo. Hoy en día, ¿qué sucede? Por ejemplo, hay hombres que se van a trabajar a los Estados Unidos en pro de una mejor vida y dejan a la esposa, y la esposa obviamente tiene una necesidad afectiva, una necesidad emocional, y el hombre, porque está muy lejos, igual él también tiene una necesidad afectiva. ¿Qué es? Fíjense bien, compañerismo. Compañerismo. Tú y yo necesitamos una necesidad de sentirnos compañeros. Y cuando esa necesidad no es satisfecha, ¿qué pasa? Empezamos a voltear, a ver cosas que no es justificado, pero es una realidad. ¿Por qué? Porque Dios, en su mente, Dios le dice al hombre, y dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora ya son un solo matrimonio, ahora ya no deben de vivir con los papás, con la mamá, no, deben de vivir en su casita, aparte, para que ellos puedan empezar una vida nueva,
¿sí? Una familia nueva, ¿sí? En Cristo. Ahora, ¿qué sucede cuando el hombre, pues obviamente está trabaje y trabaje y trabaje y trabaje y trabaje, pero hay otras necesidades? No nada más es comer, trabajar y dormir, hay más necesidades. Entonces, si tú y yo no tenemos la mente de Dios, pues estamos viviendo, perdón con la palabra, como animalitos. ¿Por qué? Porque nos está faltando lo más importante. Entonces, cuando Dios le da a la mujer a Adán, le dice, le haré ayuda idónea para todas sus necesidades. ¿Cuál es una de las necesidades? Compañerismo, afecto, palabras de aliento, palabras de amor, ¿sí? Un afecto sexual. Volvemos a lo mismo, todo tiene un orden. Entonces, aquí el problema viene que tú y yo necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Entonces vemos que Satanás va a buscar. ¿Y qué pasa cuando la Biblia dice, por ejemplo, que el esposo no abandone a la esposa? Pero es que yo no la abandoné, yo me fui a trabajar. Claro que la abandonaste. ¿Por qué? Porque no es bueno. La Biblia dice, por ejemplo, en 1 Corintios, si ahorita te voy a ver, dice que la Biblia dice que no os neguéis el uno al otro. ¿Para qué? Para que no sean tentados dentro del matrimonio, ¿sí? Sino solamente por un tiempo, para dedicarse sosegadamente a la oración y al ayuno. Solamente por un tiempo, para que el Satanás no los tiente. Entonces, si te das cuenta que Dios en su sabiduría nos pone cómo debemos de hacer las cosas. Pero el hombre, ahorita que leíamos Isaías, dice que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Va a llegar un momento, hermanos, en que la palabra de Dios ya no se va a poder predicar, ya no va a poder hablar la gente de Dios. ¿Por qué? Porque va a haber persecución. Hoy en día hay países en donde ya están persiguiendo a la gente, a los cristianos, por causa del Evangelio, y los están matando. Hoy damos gracias a Dios que en México todavía podemos predicar la palabra, pero va a llegar un momento en que ya no va a poder ser predicada, y la gente va a tener hambre de escuchar la palabra. Entonces, vemos que cómo es posible que Satanás haya llenado el corazón de Ananías, por ejemplo, de Ananías y de Zafira, ¿sí? Vemos que el pensamiento que el enemigo pone en nuestra mente pasa a ser una influencia, a ser una obsesión. Fíjate bien, mira, Satanás viene y te va a sembrar una mentira, y si tú no estás buscando a Dios, después se te va a volver una obsesión, y se te va a volver... ¿Cuánta gente, por ejemplo, en algún momento por una mentira de Satanás ha matado? Muchos. Te quiero decir el ejemplo que te ponía del joven de Minneapolis, ¿sí? Donde mata a los niños. Satanás le dice, mata a esos niños. La Biblia dice, no matarás. No matarás. Pregunta, ¿de dónde venía el pensamiento? ¿Era de Dios? ¿De quién vino? De Satanás. ¿Pero por qué? Porque esta persona le había abierto puertas. Satanás no nos puede tocar solamente que nosotros le abramos puertas. Es la única manera en donde él tiene derecho legal sobre nuestras vidas. Esto es bien importante. ¿Qué hizo con Judas? Judas le abrió una puerta y Satanás entró. Así de sencillo. Entonces, la oración tiene un poder para que nosotros estemos comunicándonos con Dios, pero necesitamos primero aceptar a Cristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que nadie puede llegar a Dios si no es a través de Jesús. Ahora, yo cuando como pecador reconozco a Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, le pido perdón a Dios, en ese momento Dios me perdona y ya no me ve como pecador, sino ya ve a Jesús en mí, y poco a poco tengo que empezar a caminar con Dios. Entonces la mente, hermanos, es bien importante que tú y yo entendamos, el pensamiento que el enemigo ponga en nuestra mente pasa de ser una influencia a ser una obsesión, hasta que finalmente
termina controlándonos, convirtiéndose en una atadura. Satanás sabe que si puede hacernos creer una mentira, podrá tener control sobre nuestra vida. ¿Qué pasó con esa persona del metro? Ya, se le volvió una obsesión. Ahora, ¿cómo hace? Lo controla. Y el problema es que esta persona dice, ustedes me odian. No, él está odiando a Dios y odiándose a sí mismo porque él es hombre, no es mujer. Ok, entonces el enemigo a través de muchas circunstancias ha estado programando nuestra mente por medio de la carne. La carne, lo que produce placer o lo que digamos se siente rico, es lo que menos trabajo nos cuesta. Fíjate bien, ahí vamos a entender. Sí. El mundo, ¿qué es lo que otros hacen y dicen? Mucho de lo que tú y yo pensamos, hermanos, fue y está siendo programado en nuestra mente por la televisión, por las películas, por la música, por nuestros amigos, por las personas de influencia en nuestra vida, por nuestros padres y nuestros familiares. Aquí está. Ajá. Otra manera en que Satanás nos está programando son causados por las experiencias de la vida, por las palabras que otros nos han dicho acerca de nosotros. Bruto, animal, pareces una niña, etcétera, 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 etcétera. Las heridas, los faltantes, los abusos físicos y sensuales. Yo me acuerdo que en algún momento el enemigo quería sembrar en mí esa palabra, y ahora ya estás solo, ya eres huérfano. Y yo empezaba a creer eso. Y yo empecé a creer, ¿qué voy a hacer? Y viene la palabra de Dios y me dice, no, yo soy padre de huérfanos y protector de Dios. Porque llegó un momento en que yo llegué a pensar, ¿y qué va a ser de mi mamá? ¿Y qué va a ser de nosotros? Y Dios me dice, yo soy padre de huérfanos y protector de viudas, pero ven, búscame. Ajá. Por eso es importante que tú y yo entendamos que el enemigo va a buscar a todas maneras llenarnos de situaciones. ¿Cuáles son esos pensamientos? Pues abusos físicos, abusos sexuales. ¿Por qué? Porque estoy buscando el amor. Pero dentro de ese amor, a veces yo permito abusos físicos, verbales, hasta sexuales. Las frustraciones, las humillaciones, el rechazo, los noviazgos rotos, el divorcio, las oraciones no contestadas, etc. ¿Qué dice Juan 8:44? Vamos a ver lo que dice Dios a través de... ¿Qué dice acerca del diablo? Hoy en día la gente no habla del diablo, nada más hablan de Dios. Culpan a Dios, pero Satanás se ha encargado de hacer creer a la gente que el culpable es Dios, no él. Amén. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira habla, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Entonces Jesús nos dice en Juan 8:32, ahí búsquelo, hermano, por favor. A ver. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nuestra tarea, hermanos, es identificar las mentiras y reemplazarlas. ¿Por qué? Por la verdad. Cuando yo conozco a Jesús, yo sentía que no valía, que no servía. Y viene Dios y me dice, te he llamado para que seas mi siervo. Te amo con amor eterno, te he amado, Jeremías 33:3. Y en ese momento entendí que Dios le estaba dando un propósito a mi vida. Entonces tenía que empezar a cambiar las verdades de Dios por las mentiras del diablo.
Hoy en día tú y yo podemos estar experimentando lo mismo. Mentiras que el enemigo ha sembrado. Nunca vas a ser feliz, siempre te va a ir mal, ¿sí? Pobrecito de ti, pobrecita de ti. Yo no sé las mentiras que el enemigo haya sembrado. Que a través de una apariencia física busquemos, te lo digo en mi caso, por ejemplo, yo buscaba, con tal de estar bien con una novia, yo me metía a hacer pesas con tal de buscarle, pero al fin de cuentas ella terminó yéndose con otro. Y yo me sentía traicionado. ¿Te das cuenta? Entonces, precisamente es porque el estándar de Dios, dice la Biblia que Dios no ve la apariencia del hombre, sino ve el corazón. En las manos de la persona correcta, tú vas a tener el valor correcto. En las manos de Jesús, vas a tener el valor correcto. ¿Por qué? Porque hemos entendido que somos pecadores. O una mujer, o un hombre. Entendí. Yo entendí que mi valor correcto no me lo podía dar una mujer. Solamente mi valor correcto me lo podía dar Dios. Y eso me sanó. Para entender que mi valor está. Y es. Yo decidía si se creía las mentiras del enemigo o a lo que dice Dios de mí. Y decidí optar por lo que dice Dios. Ajá. Entonces, aquí dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Al llenar nuestra mente, hermanos, con la verdad de Dios, podemos identificar las mentiras y llevarlas cautivas a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Qué necesitamos? Que en nosotros habite la palabra de Cristo con toda riqueza. Colosenses 3:16, vamos a ver, dice la palabra que necesitamos que habite toda la riqueza. La riqueza es la palabra. Fíjate bien, la palabra de Dios es algo de un valor tan incalculable que Dios nos pide que habite en nuestros corazones. Ajá. Vamos a leerlo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con alegría en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Ok. Entonces dice que la palabra de Dios more en nosotros. Ajá. Dice, la respuesta de Dios para que tú y yo podamos ser libres de las mentiras es la renovación de nuestra mente. O sea, dice la Biblia que no nos amoldemos a este mundo, sino que sean transformados nuestros pensamientos día con día por medio de la renovación de la mente en Cristo Jesús. Pero para eso me tengo que llenar de los pensamientos de Jesús. Entre más me voy llenando de los pensamientos de Jesús, se va yendo la autocomiseración, se va yendo el rechazo, se va yendo esos sentimientos de culpabilidad, se van yendo. Cuando yo me empiezo a llenar más y más de lo que Jesús piensa y dice de mí. Ajá. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante ¿qué? Vamos a Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok. El mundo dice, por ejemplo, los sexólogos, por ejemplo, dicen, no hay problema, tú puedes masturbarte y no hay problema. Pero ¿qué dice Dios? Es sano. Pero ¿qué dice Dios? Dios le llama inmundicia sexual, Dios le llama autocomplacencia, Dios le llama pecado. Ajá. Entonces es lo que tú y yo debemos de empezar a entender. Tú y yo tenemos que comprobar cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo me case, sí. La voluntad de Dios es que tenga una esposa, sí. Pero que sea, la voluntad de Dios es que tenga muchas mujeres, no. Nada más una.
¿La voluntad de Dios es que ande coqueteando con mujeres o con hombres? No, nada más uno. Esa es la voluntad de Dios. Ajá. O sea, si se dan cuenta, esa es la voluntad de Dios. Dice la palabra, deleítate con la mujer de tu juventud y sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Pero dice, deleítate con la mujer de tu juventud. O sea, con una. No dice con 2, con 3, con 4. O sea, con una. Ajá. Ok, entonces dice, ¿cómo debemos de renovar nuestra mente? Pues debemos destruir las fortalezas. Vamos a 2 de Corintios 10, 4, 5. Vamos a ver, 2 de Corintios 10, 4, 5. Mira, en una de las fortalezas que en algún momento el enemigo me había sembrado a mí, cuando era joven me decía, es que tú eres hombre. Mi papá me decía, pues que agarren a sus gallinas porque mi gallo ande suelto. Así decía mi papá. Pero dice la Biblia que no nos amoldemos a lo que dice el mundo, sino a lo que dice Dios. Ajá. ¿Cómo podemos destruir las fortalezas, los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios? Pues llevando todo pensamiento cautivo, en obediencia ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Este pensamiento, esto que estoy sintiendo, esta emoción, ¿está bien? ¿Está alineada a la voluntad de Dios? ¿Haría Cristo esto? Y se va a derribar el argumento. Apenas me decía una persona, es que hubo un momento en que en mi trabajo me dijeron cosas y me enojé. Y le dije, ok, te enojaste, ¿y qué hiciste? Le pegué. Y la pregunta que le hice, ¿eso haría Jesús? No. Ahí está. ¿Cómo se derriban las fortalezas? Así. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo derribo? ¿Cómo renuevo mi mente? Bueno, pues vamos a ayudarte a identificar cuáles son tus pensamientos. ¿Qué pensamientos tienes acerca de ti? ¿No puedo? ¿No soy capaz? ¿Me es muy difícil? ¿No soy digno? ¿No soy digna? ¿No merezco nada? ¿No soy suficiente? ¿No soy buena? La Biblia dice esos pensamientos. La Biblia dice que no somos buenos, que no hay ni uno bueno. Pero la Biblia dice que Dios vino a llamar ¿a qué? A pecadores, a enfermos, ¿sí? Hay gente que dice, soy un fracaso, todos son mejores que yo. A veces tú te comparas con otros, porque se mueve un sentimiento de competencia. No soy digno de la bendición de Dios. La pregunta es, ¿por qué te sientes indigno? Hay sentimientos de culpabilidad. No quiero ser responsable. Necesito quejarme, ser negativo o criticar. Hay personas que dicen, no puedo esperar, todo lo que quiere tiene que ser ya. Yo quiero que las cosas se hagan ya, pronto, y si no se hacen, me enojo, me frustro. Hay personas que dicen, yo nunca voy a madurar, nadie me ama, nadie me entiende, yo no pertenezco aquí, todo es mi culpa, mi vida es miserable, pobrecito de mí, pobrecita de mí, no me valoraron por lo que soy, sino por lo que tengo, todos me juzgan, me tienen envidia, me atacan, no merezco vivir, lo mejor para todos es que me muera. He perdido muchos años, ¿cómo he de recuperarlos ahora? Voy a tener un accidente, voy a morir de cáncer. Hay personas que dicen así, no, lo más seguro es que ya me voy a morir. O voy a tener un accidente y pues ya, voy a parar de sufrir. Eso no es cierto, eso es una mentira que el enemigo te mete en la mente. ¿Cómo lo sabemos? Por ejemplo, si tú mueres sin Cristo, dices, voy a parar ya todo va a parar, ¿no?
no todo va a parar. Por eso hoy en día yo como predicador del Evangelio, te digo, es importante, la primera decisión muy importante dentro de tu vida es aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Redentor. ¿Por qué? Porque en eso te va la vida eterna. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la segunda decisión más importante en tu vida va a ser el matrimonio. Son las dos decisiones más importantes en tu vida. Ajá. Entonces, dice, no merezco vivir, ojalá y me muera, ¿sí? No soy responsable de mi comportamiento, sí eres responsable. ¿Sí? Eres responsable de tus decisiones. Mi conducta puede ser incorrecta, pero no es mi culpa. Hay gente, la psicología, por ejemplo, dice que nosotros somos producto de los traumas. Pregunta, si así fuera, ¿por qué hay hombres o mujeres que han vivido el abandono de un papá, pero no están resentidos? Es tus decisiones las que te afectan. Son tus decisiones las que te llevan a vivir la vida que tú has decidido. No podemos culpar a nadie. Son mis decisiones. Por ejemplo, hay personas que en el noviazgo, en el matrimonio, como en algún momento yo decía, no, pues es que ella es la culpable. Pues sí, pero yo la acepté. Yo decidí estar con ella. Yo lo decidí. Es una decisión. ¿Sí? Es que yo no sabía que era así. No, sí lo sabías, pero aún así decidiste estar con él. Son decisiones. No podemos culpar a nadie. Son nuestras decisiones. Ajá. Mi conducta, dice, soy homosexual, es una mentira. Puedes huir de la realidad soñando despierto, viendo televisión, navegando en internet. Hay muchas personas que para huir de la realidad se meten al trabajo, tienen muchos problemas, tienen muchas situaciones y se encierran en el trabajo o se encierran en el internet. Hoy en día se la pasan en el celular. O se la pasan escuchando música que les hace sentir así, que, mira, yo me siento así como este artista y así soy yo, no. Y te sientes identificado, ¿no? Y abrazas ese, ¿por qué? Porque ese artista está reflejando lo mismo que tú. Y te sientes, pues, unido a ese dolor, ¿no? Unido a esa música, unido a esa canción, ¿no? Entonces vemos que hay pensamientos en donde dicen, no soy un buen papá o mamá. No podemos ser buenos papás o mamás, ¿no? ¿Por qué? Porque somos pecadores. ¿Qué necesitamos? Sabiduría. No soy un buen esposo. En algún momento yo me sentí así, sí, necesitaba sabiduría. Necesitaba a Dios. Entonces, mi valor como persona es por lo que hago y he logrado. Yo nunca seré débil. La gente nunca me va a ver llorar. ¿Por qué? Porque tú lo ves como un signo de debilidad, ¿no? La Biblia dice claramente que, pues, el que sembró con lágrimas, con regocijo cosechará. Bueno, segará o cosechará. Entonces, ¿para qué Dios te dio los lagrimales? Para llorar. ¿Pero para llorarle a quién? A Dios. No le llores a tu problema. No le llores a una persona. Llórale a Dios. Llórale a Dios. Ve a Dios. Soy una persona autosuficiente. Muchas veces nos han dicho, no, tú todo lo que te propongas lo vas a lograr y lo vas a conseguir y no importa lo que sea. Pero ¿por dónde voy a pasar, no? ¿Por quién voy a pasar? ¿Voy a pisar a gente con tal de conseguir algo? Cuidado. Son pensamientos que nos siembran. ¿Sí? Mi valor como personas es por lo que hago y he logrado. Necesito tener todo bajo control o algo malo me puede pasar. Fíjate bien, cuando tú te sientes que has perdido el control, es cuando Dios entra en control de todo. Cuando tú te sientes descontrolado, es el tiempo. Cuando es que no sé qué hacer, es el tiempo de buscar a Dios. Señor, no sé qué hacer. Necesito sabiduría. Ayúdame. Te necesito. Dios permite todo con un propósito. Todo. En algún momento yo me sentía víctima. Y Dios me dice, no, tú
no eres víctima. Todo lo he permitido con un fin, con un propósito para bien de tu vida. Pero es necesario que me conozcas. Ajá. Entonces, yo nunca me equivoqué, siempre tengo la razón. Hay personas que dicen, no, yo estoy bien. Todos están mal menos yo. ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Sí? ¿Qué pensamientos tienes acerca de tus hijos? Por ejemplo, bueno, en el caso de las mamás, ¿no? Son unos rebeldes, son desagradecidos, no valoran lo que les hemos dado, no valoran nuestro esfuerzo, se volvió de mejor familia, que creo que es de mejor estatus o de una escala social superior a los demás, cría cuervos y te sacarán los ojos, mis hijos siempre deben hacer todo lo que yo diga. A ver, ok, ¿qué pensamientos? Ahora, ¿qué pensamientos tengo acerca de la vida? Sí. Ay, perdón. ¿Qué pensamientos tienes acerca de papá y mamá? Son unos fracasados, papá, mamá, me quieren controlar, son muy intensos, es difícil relacionarme con ellos, soy igualito a mi papá o a mi mamá, no hay nada que hacer, mis padres pensaron que no era capaz, algún día verán que soy mejor que ellos y que puedo hacer mi vida sin su ayuda. ¿Qué pensamientos tienes acerca de tu papá y tu mamá? Las malas experiencias que hemos tenido nos llevan a tener conceptos equivocados de las personas. Fíjate bien, fueron malas experiencias. Pero no todas las personas son igual. Pero ¿qué hace hoy en día? La gente dice, una mujer que sale lastimada por una persona dice, no, todos los hombres son igual. ¿Será que todos los hombres son igual? ¿O todas las mujeres son igual? No, fue una mala experiencia. Mala. Ajá. No puedo confiar en nadie, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, a los hombres les va mejor que a las mujeres o viceversa, no hay nadie para mí, no voy a permitir que nadie me vuelva a hacer daño, todos son unos aprovechados, lo único que quieren es usarme, la gente no es amigable, debo cuidar de lo que digo y hago, todo lo que puedo ser usado en mi contra, todos los cristianos son unos fracasados, etcétera, etcétera. O sea, esta se las voy a mandar para que tú veas cuáles son tus pensamientos acerca de, y es lo que tú vas a reflejar. Todos los políticos son corruptos. ¿Será que todos los políticos son corruptos? No, no todos. Hay muchos que sí, pero no todos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pensamientos tienes acerca de tu esposo o tu esposa en el caso de los casados? Dice, la única solución es el divorcio, nunca seré capaz de ser feliz en mi matrimonio, me fui infiel, que yo también tengo derecho a ser infiel, ¿sí? Nuestro matrimonio no va a funcionar. O sea, ¿qué pensamientos? ¿Qué pensamientos? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pensamientos tienes acerca de Dios? No existe, es distante y no se interesa por mí. Es su voluntad que yo sufra, que esté enfermo, que sea pobre. No puedo suplir todas mis necesidades. Está demasiado ocupado para mí. Es duro, exigente y perfeccionista, por eso nunca lograré satisfacerlo. Es difícil de complacer. Es solo amor, por eso es castigo eterno, por eso el castigo eterno no existe, es malo y cruel, es controlador y manipulador. Ajá. Es aburrido, es amargado, prohíbe o nos quita todo lo placentero y divertido. Es pasivo, no tiene sentimientos, es injusto, lo odio, tiene preferidos, él ama a otros más que a mí.
Ajá, entonces aquí es importante. Por ejemplo, hay gente que dice que Dios es un Dios aburrido. Dice la Biblia que solamente Dios hace feliz al hombre. El problema es, ¿a qué le llamo yo divertido? Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Sí? Prohíbe y quita todo lo placentero. ¿Por qué? Porque a mí me han llegado jóvenes que me dicen, ay pastor, pues si Dios dio el placer, el sexo, pues ¿por qué no lo quita? No, no te lo está quitando, nada más te está diciendo que debe de ser en cierto tiempo, en cierto momento y con tu esposa, en su tiempo, nada más. Pero no te lo está quitando. ¿Sí? O sea, el problema es mis pensamientos, a dónde me han llevado. Mis decisiones, a dónde me han llevado. ¿Por qué? Porque el problema es quién está controlando mi mente. Aquí viene la gran encrucijada de la vida. ¿Quién está controlando tu mente? ¿Dios o el enemigo? Ahora, te explicaba, Dios quiere lo mejor para ti. Dios te ama. Aquellos que hemos vivido una situación hoy, en mi caso como un papá, yo quiero lo mejor para mi hijo. Y lo mejor es Dios. Porque Él tiene las verdades absolutas. Hoy te puedo hablar como pastor o como papá. Dios quiere lo mejor para ti y para mí, como papá. Porque es un padre. ¿Cómo te lo enseñaba? Había un pasaje en la Biblia que yo quiero que tú vayas a Génesis y te vas a dar cuenta cómo Dios nos ama tanto que a Dios le pesó en su corazón mandar un juicio de destrucción. Fíjate bien, cuando no hay el diluvio, te vas a dar cuenta cómo Dios tiene sentimientos y muy fuertes y ama muy profundamente al hombre. Vamos a Génesis capítulo 6. Perdón, en el 3 vamos primero. Vamos al capítulo 3, versículo 1. Amén. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? El 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeréis de él, ni le tocaréis para que no moráis. Amén. Entonces, ahí Dios está mostrando su amor a través de ¿qué? De un límite. Fíjate, el amor establece límites. Pastor, ¿cómo sé que realmente la persona yo le estoy amando o me está amando a mí? Cuando la persona rompe un límite, ¿tú cómo te sientes? Triste, enojado, no amado, no respetado, no valorado. ¿Por qué? Como lo veíamos, ¿no? Por ejemplo, si viene alguien y te toca sin tu consentimiento, ¿tú cómo te vas a sentir? Necesita un límite, ¿no? Necesita el amor. Ajá. Entonces, aquí vamos a entender esto bien importante. Dice, en 3 dice, ¿quién era la serpiente? Pues la serpiente era ¿quién? Satanás. Satanás, cuando se rebeló contra Dios, fue expulsado a esta tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios no iba a permitir
que hubiera un caos en el cielo. Dios es un Dios de orden. Fíjate bien, cuando tú y yo establecemos límites, va a haber paz. Los límites son sanos. El orden es sano. La limpieza es sana. Ejemplos, ¿no? La disciplina es sana. Todo esto es sano. Ajá. Entonces, por ejemplo, vemos que la serpiente era muy astuta. Muy astuta. ¿Y qué hizo? Le sembró un pensamiento a la mujer y le dijo: no le creas a Dios. No le creas. Dios es un mentiroso. ¿Quién era el mentiroso? Satanás. ¿Cómo sabemos qué pasó? Cuando el hombre y la mujer pecaron, empezaron a morir, empezaron a envejecer. Vemos las consecuencias de ¿qué? Del pecado. Entonces, dice: y dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él coméis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Ok? Entonces, vemos claramente aquí una situación muy fuerte, y vamos al capítulo 6, ahora sí, para que tú veas que Dios se duele, que Dios es un Dios que tiene mucho amor por nosotros. Vamos al 6 y dice: maldad de los hombres. 6:1. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, aquí habla los hijos de Dios. ¿Quién eran los hijos de Dios? Eran los ángeles caídos. Porque Satanás, cuando se rebeló, ¿quién crees que fue lanzado aquí junto con la palabra de Dios? Dice que la tercera parte de los ángeles caídos se rebelaron contra Dios y fueron arrojados contra Satanás aquí en esta tierra. Y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. La palabra eran hombres valientes. En tu versión va a decir que son hombres valientes, si no me equivoco, en la Reina Valera. Significa que eran violentos. Eran extremadamente crueles. Se juntan los hijos de Dios, los ángeles caídos, con las mujeres. Empezaron a hacer una raza híbrida. De ahí salió Goliat. De ahí salió Og y Basán, ¿sí? Que fueron hermanos de Goliat, el cual venció David. Y dice: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. A mí me gustaría que eso lo subrayes. Ahí está. ¿Cuáles eran los pensamientos? Solo eran de hacer el mal. Ahora, ¿qué fue la consecuencia de eso? Vamos a ver lo que dice. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Le pesó, o sea, le causó un gran dolor. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios en ese momento sintió tristeza en su corazón, dice, pero lanza un juicio y dice: y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. ¿Por qué? Porque llegó un momento, hermanos, en que estos hombres llegaron a tal descomposición, que fíjate bien, los hijos, los ángeles caídos se mezclaron con las mujeres, que eran seres humanos. Fíjate, formaron una raza híbrida.
Pero después la contaminación, imagínate a qué nivel se contaminaron, que empezaron a agarrar también a los animalitos y empezaron a hacer cosas que para Dios era abominable. ¿Cómo te das cuenta? Muy sencillo. Si no guardaron su dignidad como ángeles y se empezaron a mezclar con las mujeres, ¿qué crees que iban a hacer con los animalitos? Lo mismo, empezaban a tener prácticas de zoofilia. Hoy en día hay países que la zoofilia ya está autorizada. Tener relaciones sexuales con animales. Ya está, en leyes. Y dice la palabra, y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia delante ante los ojos de Dios. ¿Sí? Pero ¿cómo era Noé? ¿Sí? Vamos a la palabra. Dice, pues vivió la Meca en total. Dice, en el 18 dice, de ese mismo 6 dice, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Dios hace un pacto con Noé. ¿Pero por qué? Porque no era un hombre que halló gracia delante de Dios, obedecía a Dios, escuchaba la voz de Dios, no se había mezclado con esas personas, no estaba haciendo lo mismo. Fíjate bien, ¿cuántos se salvaron? Nada más 8. Noé, su esposa, sus hijos y sus 3 nueras. Nada más. Nada más. Todos los demás fueron destruidos. A Dios le pesó en su corazón. ¿Por qué? Porque la maldad se multiplicó. Ajá. Dice en el vamos al 7.5 para que tú lo veas. Dice, y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. ¿Qué voz escuchaba Noé? La de Dios. La pregunta que tú y yo tenemos que hacernos hoy en día, ¿qué voz estoy escuchando? La del mundo, la de los placeres, los deleites. Vive el día hoy, ya mañana Dios dirá. Hoy en día hay tantos pensamientos que yo de verdad te quiero decir que Dios en un momento va a sentir, va a volver a experimentar esto y van a venir los juicios de Dios, porque está profetizado. Entonces Dios no quiere que tú y yo perezcamos, pero no debe de ser a nuestra manera, debe de ser a la manera de Él. Y necesitamos renovarnos con los pensamientos. ¿Sí? ¿Qué pensamientos tienes acerca de las iglesias? ¿Qué pensamientos tienes acerca de los pastores, de los líderes? ¿Qué pensamientos tienes acerca de las personas? ¿Qué pensamientos? ¿Sí? Ajá. Tus pensamientos van a reflejar el tipo de persona que tú eres. Ajá. Y con eso vamos a finalizar. ¿A qué le tienes miedo? ¿Tienes miedo a que te hagan daño? ¿Tienes miedo a que le hagan daño a tus hijos? ¿Tienes temor a que Dios no perdone? ¿Tienes miedo al matrimonio? ¿Tienes miedo a quedarte solo? ¿Sola? ¿Tienes temor a una enfermedad? ¿Tienes temor a la muerte? ¿Tienes temor a Satanás? ¿Tienes temor a ser rechazado o rechazada? ¿Tienes temor a equivocarte?
¿Tienes temor al qué dirán? ¿Tienes temor a herir a otros? ¿Tienes temor a las confrontaciones? ¿Tienes temor a lo desconocido? ¿Tienes temor a los hombres? ¿Tienes temor a las mujeres? ¿Tienes temor a algún animal? Hay personas que tienen un miedo pavoroso a los animalitos, a un perro porque los mordió una vez y ya tienen un miedo que así hasta se ponen a temblar. O sea, ¿tienes temor a los problemas financieros? ¿Tienes temor a no ser amado? ¿Tienes temor al futuro? ¿Tienes temor a la traición, a la soledad, etcétera, al abandono, etcétera, etcétera? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? El temor solo puede controlarnos si tú y yo se lo permitimos. La Biblia dice en 2 de Timoteo 1:7 que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Mira, yo entendí que mis miedos me robaban la felicidad. Hay veces que tenemos miedo. ¿Cuál es tu miedo más fuerte hoy en día? ¿Qué miedo sufriste durante tu niñez que te paralizaba? ¿Cómo le podemos hacer? Pidiéndole a Dios que el Espíritu Santo traiga a tu mente ese recuerdo que en algún momento te trajo mucho miedo. Hay niños que tienen miedo a la oscuridad, miedo al fuego. Hay personas que sufren de claustrofobia, miedo a las alturas, miedo a los lugares encerrados, miedo a las arañas, a las serpientes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu miedo? ¿Ok? Entonces, la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer es: ¿mis miedos son los que deciden en mi vida? Por ejemplo, hay personas que dicen: yo no me caso porque no, me va a ir mal. Miedo. No, mejor no me caso. Mejor me quedo solo. Mejor me quedo sola. Por miedo. Porque tuvieron experiencias vivenciales muy fuertes. Si lo haces por miedo, lo estás haciendo por el motivo equivocado. Es que tengo miedo de que me vayan a lastimar, me vayan a herir, me vayan a traicionar. ¿Y si me va como en feria? Miedo. Hay personas mujeres que tienen, o hombres que tienen mucho miedo de que les hagan daño a sus hijos. O hay personas que tienen miedo a confrontar, a decir la verdad, a decir lo que piensan. ¿Por qué? Porque, ¿y si se enoja? ¿Y si me grita? ¿Y si me ofende? ¿Y si me lastima? ¿No? A veces mucha gente se queda callada por miedo a la reacción de las personas. ¿Sabes cuántas veces me callé yo por miedo a la reacción de mi papá? Muchas. Preferí callar. Pero eso no fue lo más sano. Lo más sano era decirle: papá, me lastima lo que está haciendo usted. Era lo sano. Me lastima que golpea a mi mamá. Mi mamá le ama. ¿Por qué le habla así a mi mamá? En algún momento yo me callé muchas cosas y estaba lastimado. ¿Por qué? Porque tenía miedo a la confrontación.
Y tuve que reconocerlo. Cuando empiezas a pedirle a Dios y al Espíritu Santo que te ayude a entender esos miedos, entendí que a veces no era bueno callar. Había que decirlo, con amor. Decirle, oiga papá, usted dice que nos ama, pero pues está lastimando a mi mami. Me lastima cuando le habla así. ¿Por qué le habla así a mi mamá? Etcétera, ¿no? O sea, en cada una de nuestras situaciones debemos de vivirlo, ¿no? Hay personas que tienen miedo a quedarse solo y por eso muchas personas se casan. Porque tienen miedo a quedarse solo. Ajá. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Miedo a la enfermedad? En algún momento cuando vino una enfermedad a mi vida me dio un miedo pavoroso. Y llegó un momento en que dije, híjole, no tengo seguro, no tengo esto, no tengo aquello. Y me dijo Dios, ¿acaso no te basto yo? ¿No te soy suficiente yo? Tuve miedo. ¿Por qué? Porque yo, pues obviamente, estaba comiendo cosas que no me estaban haciendo bien. Y por eso me estaba enfermando. Cuando le pedí a Dios que me dijera qué es lo que estaba haciendo mal, Él me dijo qué estaba haciendo mal. Y pude cambiar hábitos. Es la verdad. Por eso te digo que Dios es el médico de médicos. El 90% de las enfermedades, hermanos, si tú no lo sabías, son por pecado. El 90%. Por pecado. Por decisiones que nosotros tomamos sin considerar a Dios. Entonces, espero que con esta enseñanza parte. ¿Qué debo de hacer? Pues aquí nos dice que debo de renunciar a los pensamientos. ¿Qué pensamientos? Es que no valgo, es que no merezco ser amado, pobrecito, pobrecita de mí, toda la gente no me quiere. ¿Cuáles son tus pensamientos? Dice que tenemos que renunciar. Y debemos de pedirle, como te enseñaba el versículo, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo Jesús. El enemigo te va a querer sembrar pensamientos a través de personas, compañeros de la escuela, compañeras de la escuela, del trabajo. Hay gente que te va a decir, ay, tú no sabes nada, eres tonto, eres tonta, eres necio, eres necia. La pregunta es, Dios, ¿estoy siendo eso? ¿Qué voz estoy escuchando, la tuya o la del enemigo? Ajá. Con esto, tú y yo tenemos que renunciar a cada pensamiento que sea centrado en nosotros y no a lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí? Para quitarle el derecho legal a Satanás. Es que nunca vas a ser feliz. Dice la palabra de Dios que Dios hace al hombre feliz. ¿Ok? Dios, dice tu palabra que tú haces al hombre feliz. Enséñame tu palabra. Dice tu palabra que tú pones el querer como el hacer. Pon en mí el querer como el hacer. Con esto, pues espero que de alguna manera, por el tiempo, ya no nos dio tiempo, pero espero que esta enseñanza te haya servido. Y cuando tú te sientas confundido, necesitas ir a Dios. Cuando te sientas solo,
No culpes a los demás. Dios está permitiendo ese momento de soledad para que tú busques a Dios. Porque al final del tiempo es Dios el que va a estar. Dios está con nosotros, aunque nosotros no lo veamos. Ajá. Si tú has experimentado un sentimiento de abandono, Dios nunca te ha abandonado. La prueba está que tú y yo aquí estamos. Nosotros hemos abandonado a Dios. Él no nos ha abandonado. Dios es fiel. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si tú en tu corazón has visto las maravillas de Dios, pues quiero decirte que una maravilla de Dios es que tú hoy estés vivo, que estés sano, ¿sí? Que tengas a tus seres amados, que tengas a tus seres queridos con vida. ¿Y qué es lo que Dios te permite? Pues disfruta de lo que Dios te ha dado. Amén. Vamos a... Nada más voy a poner un video. Quiero que veas este video pequeñito. Dura 3 minutitos, no dura mucho. Ciérralo en la X, del que se oye. Que no me aparece el cursor de... ¿Dónde lo tienes? ¿En webs? ¿En qué channel? En el mío. En el mío Armando Alucia. Es ese YouTube. Lucifer tiene como rango su mente y mi mente. Aquí es el campo de batalla. Aquí se libran todas las batallas que yo vaya a pelear, las libro aquí. No es con el cuerpo físico, como en el Antiguo Testamento, con espada y con caballo y con ejército. Ahora todo se lucha aquí en la mente. Y como aquí es el campo de batalla, yo tengo que tener blindada mi mente. Blindada mi mente. Y la única cosa y el único blindaje que hay es la palabra de Dios. Día y noche meditarás y guardarás y estudiarás este libro de la ley. Dice Dios a Josué, porque entonces prosperarás y todo te saldrá bien. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo Jesucristo. Lucifer. Ok, entonces, ¿por qué te hablo de Lucifer? Porque Lucifer lo que quiere hacer, él sabe cuál es su destino final es el lago de fuego, junto con sus ángeles caídos, y él va a hacer lo posible por llevarse a la mayor cantidad con él. La gente no lo sabe, pero yo te lo quiero decir, hay una fuerza que está imperando en los aires que se llama Lucifer, y él está obrando en la mente de los gobernantes, en la mente de las personas cada día más y más. Por eso tú y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice este pastor. ¿Por qué? Porque la única manera de blindar nuestra mente es con la palabra de Dios, no hay otra manera. ¿Sí? Entonces pues vamos a orar, vamos a dar gracias. Señor Dios nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Señor, hoy reconocemos que necesitamos blindar más nuestra mente, nuestro corazón. Pues ayúdanos a ser hombres y mujeres como Josué, que meditamos en tu palabra de mañana, de tarde y de noche, Señor. Porque solamente así tú harás prosperar todo lo que nosotros hagamos y nos irá bien. Tú lo dices en tu palabra, Señor, y nosotros la recibimos y la creemos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser hombres y mujeres diligentes, Señor,
apartarnos de toda impiedad, de toda obra perversa, de todo aquello que no te agrade, Señor, en el nombre de Jesús, porque pues reconocemos, Señor, que todavía en nuestro cuerpo se libra una batalla, Señor, todos los días en nuestra mente. Pero pedimos en el nombre de Jesús que tú ciñas nuestra cabeza con el yelmo de la salvación, ciñe nuestros lomos con la coraza de justicia, cíñenos, Señor, con el escudo de la fe para poder apagar los dardos de fuego del enemigo. Cíñenos, Señor, con tu espada, que es tu bendita palabra. Cíñenos con el cinto de la verdad. Y cíñenos, Señor, con las sandalias del Evangelio del Apresto de la Paz, para que en el día malo podamos estar firmes y de pie. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén.